Bien, vamos a iniciar nuestra clase número 21 de este curso de Consejería Pastoral. Y como ustedes recuerdan, nosotros dividimos este curso en dos partes. Una parte, que fue la primera mitad, la usamos para hablar de aspectos individuales. Vimos varias teorías, vimos el desarrollo de un individuo, vimos varias cosas que tenían que ver con el individuo. Bueno, por algunas clases hemos estado viendo la familia desde el punto de vista de grupo, personas integradas formando una familia, y todo lo que hemos visto tiene que ver con lo que es la familia. Hoy vamos a entrar en un concepto que es como la base para entender el funcionamiento de las familias. Déjenme hablarles a manera de introducción de las dos cosas que voy a hablar en esta parte del curso. Primero, vamos a hablar del aspecto emocional. Una forma de ver a la familia es como un sistema emocional. Y la otra forma de verlo es como un sistema estructural. O sea, tenemos nosotros la familia girando alrededor de las emociones y tenemos la familia girando o estructurándose alrededor del poder. Entonces, la primera clase vamos a hablar sobre el aspecto emocional. Aunque pareciera que vamos a enfocarnos en el individuo, en realidad no es así. Vamos a hablar del individuo, pero en su relación con aquellos que le rodean. Entonces, el tema de esta parte es como una introducción a lo que sería la familia vista como un sistema. Tanto el aspecto emocional como el aspecto del poder estructuran las familias. Y nosotros vamos a ver el poder y las emociones. Pero vamos a iniciar con las emociones, y lo que yo voy a compartir con ustedes es algo que yo le he llamado una identidad emocional. Si tú observas a cualquier individuo y tratas de observarlo con un lente emocional, te vas a dar cuenta que cada individuo tiene una personalidad emocional. Podríamos hablar de una personalidad en cuanto a su conducta únicamente, pero es que parte de la conducta responde a algunas emociones. Por ejemplo, la persona que es temerosa, eso se va a reflejar en su conducta. Va a tomar decisiones, va a hacer acciones que de alguna manera demuestran o dejan ver que el origen de esa decisión es algún tipo de miedo. La persona que es impulsiva, lo mismo. Siempre va a haber evidencia de que ciertas decisiones, ciertas acciones o ciertos comportamientos tienen que ver con un impulso. La persona no pensó, no meditó, no razonó sobre lo que iba a decir o lo que iba a hacer, simplemente hizo aquello por impulso. Bueno, si tú estudias a esa persona, te vas a dar cuenta que tiene una identidad emocional impulsiva, porque los impulsos son emociones. Ahora, si estudias el caso de aquella persona que es lenta, que no reacciona, que como dicen por allá en el rancho, se para en un hormiguero y se le suben las hormigas y no hace nada,
te vas a dar cuenta que tiene una personalidad emocional pasiva, muy pasiva. Pero en estos extremos hay variaciones y hay diferentes modalidades. Pero todo gira alrededor de esta idea, la identidad emocional. Sería bueno que cada uno de nosotros nos preguntáramos, ¿cuál es mi identidad emocional? No estamos hablando de mi identidad legal. Yo soy Ignacio Bárcenas, estoy ciudadano de aquí de Estados Unidos, nacido en otro país, pero hecho ciudadano aquí. Esa es mi identidad legal. Pero mi identidad emocional, ¿cuál es? ¿Quién soy yo realmente en el aspecto emocional? ¿Quién soy yo ante los que me rodean? Ante mi familia que me conoce, que me ve todos los días. ¿Quién soy yo desde el punto de vista emocional? Bueno, eso es algo que tenemos que aprender a leer, a descubrir y a poder ayudar a las personas a cómo hacer ciertos ajustes para que la personalidad emocional sea más saludable. Porque ese es el problema, que cuando no desarrollamos una identidad emocional saludable, no solamente nos afecta a nosotros ese desbalance, sino que afectamos a los demás. O desarrollamos el desbalance en interacciones con los demás. Por eso el tema tiene que ver con desarrollar una identidad emocional saludable. Vamos pues a introducirnos en este tema y voy a plantear desde este momento los dos polos, los dos extremos en cuanto a un desbalance en cuanto a la personalidad o a la identidad emocional. Y esto tiene que ver con dos tendencias naturales de cualquier individuo. Cualquier individuo tiene estas dos tendencias. Una de ellas es la tendencia a la individualidad. Esa es una de las tendencias naturales, individualizarnos. Pero también la otra tendencia es a relacionarnos. Entonces, estas dos tendencias se tienen que regular para que el individuo que alcance un balance entre estas dos tendencias, le podemos llamar un individuo que tiene una identidad emocional madura, una identidad emocional saludable. Por el contrario, la persona que se va a un extremo en algunos de estos dos polos, entonces va a tener problemas y va a generar problemas en aquellos que le rodean. Por ejemplo, la tendencia extremista de la individualidad sería el egoísmo y el aislamiento. Una persona que se individualiza tanto termina siendo una persona egoísta y desconectada de los demás seres humanos. No puede tener conexión con nadie porque es una persona que se ha ido al extremo de la individualidad. Por otro lado, tenemos el extremo de la relación. Y en este extremo, la persona
se integra tanto a los demás o a otra persona que pierde su propia identidad. Entonces, esos son los dos extremos. Uno, individualizándose tanto al grado de terminar siendo un ser egoísta y aislado. Y el otro extremo es integrarse tanto a otras personas que pierda su propia identidad. Deja de ser él y se convierte a ser una sombra o un retrato o una copia de otras personas. Y cuando una persona se convierte en copia de otro, pues entonces él ya no es nada. Es simplemente una copia de los demás. Eso sería el aspecto relacional. Vamos pues a hablar de la individualidad. La individualidad, recuerden, es uno de los dos extremos que vamos a considerar. La individualidad se origina en una fuerza biológica que empuja al individuo hacia la independencia y la autonomía, a distinguirse de los demás, a seguir su propia dirección y a tener su propia identidad emocional. Esa es la individualidad. Pero quiero aclarar algunas cosas de esta definición. Primero, que esto no es algo que se piensa, se planea, esto es algo natural, porque tiene un origen biológico. Cada individuo, desde que nace y todos los años que pasa en casa al lado de sus padres, sin que nadie se lo enseñe, esa persona va a ir manifestando una tendencia a individualizarse, a dejar de parecerse a los padres, a comer lo que él quiere, lo que le gusta, a vestirse como a él le gusta, a aprender lo que quiere aprender, a tener las amistades que él quiere tener, o de alguna manera a manifestar sus propios gustos. Y nadie le ha dicho que sea así, sino que cada uno en su desarrollo, en su crecimiento, va mostrando esa tendencia. Vamos mostrando esa tendencia hacia la individualidad. Como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, el cuadro representa al varón, el círculo representa a la mujer. Las flechas representan esa tendencia a una identidad propia. Pero eso se origina de adentro. No, al niño no le tiene uno que enseñar que él tiene que ser un individuo. Si nosotros desarrollamos las condiciones apropiadas y le damos la libertad suficiente, él se va a convertir en un individuo. El problema es que muchas veces los padres ni creamos las condiciones y a veces estorbamos a este proceso. De tal manera que muchas veces el niño, que debería convertirse en un individuo saludable, termina convirtiéndose en un ser bien egoísta o termina convirtiéndose en una persona extremadamente dependiente. Por eso existen desórdenes como el narcisismo, que es la expresión máxima de la individualidad, o el desorden de dependencia, que es la manifestación extrema de la relación y la falta de individualidad. Entonces tenemos ahí pues esa gráfica que nos demuestra que cada individuo tiene una tendencia natural hacia ser un individuo, hacia identificarse a sí mismo de cierta manera. El riesgo de la individualidad, como les mencionaba, es convertirse en un ser egoísta
y aislado de los demás. La persona que se individualiza a un extremo termina siéndose egoísta, aislado, o lo que es un desorden de personalidad que se llama narcisista. Ahora, ¿cómo se logra la individualidad? Esto tiene que ver con la separación. Sin una separación de los demás, la persona no puede ser un individuo. De alguna manera tienes que separarte. De alguna manera mostrar que eres diferente, que hay algo diferente en ti, que hay algo único y que no eres exactamente una copia de alguien más, tú eres un individuo único, porque solamente hay una persona como tú en el universo, no hay dos. Tal vez haya gente parecida, pero como tú no hay otro igual, tú eres único. Entonces, de alguna manera tú tienes que mostrar que eres único. Eso es esencial para ser un individuo. Hay que tener la capacidad de hablar en forma personal. Eso es algo necesario. Y yo sé que en nuestra cultura latina tendemos a hablar más en forma colectiva. Aquí la cultura americana es una cultura más individualista, pero de alguna manera, aún en nuestra cultura latina, porque yo he estudiado este fenómeno en la cultura latina, nosotros seguimos teniendo una identidad. Está más conectada con nuestro ambiente, con nuestra familia, pero al final yo sigo siendo un individuo, integrado por supuesto a mi familia, pero sigo teniendo mis rasgos, mis características, mis gustos, y yo tengo que sentirme en paz con tener esos gustos. Por supuesto, hay reglas. Yo no voy a tener gustos que son ilegales, gustos que son inapropiados o que afectan y lastiman a los demás. Pero dentro de lo que es apropiado, yo tengo derecho a tener mi propia identidad en cuanto a lo que me gusta y en cuanto a lo que no me gusta. Muchos problemas en la familia resultan porque nos queremos imponer. Aunque son cosas propias, aún así nosotros queremos hacerlas impropias para otros, o si son impropias, queremos a veces hacerlas propias para otros. Entonces, tenemos que tener ese respeto entre unos y otros, de tal manera que cada uno pueda mantener su propia identidad. Entonces, ¿cómo se logra? Separándose, pero también hablando en forma personal. Les voy a dar algunos ejemplos. Usar frases como yo haré esto, yo no haré esto. Esta frase representa al individuo. Cuando él dice yo haré esto, está hablando de que él como individuo ha tomado una decisión y eso es lo que va a hacer. Tal vez los demás no están de acuerdo, tal vez los demás no les guste, pero si esa es tu decisión y eso es lo que quieres y es apropiado, no ofendes a Dios, no ofendes a tu familia, no va en contra de algo que es ilegal o no es algo ilegal, entonces pues tienes derecho, mientras que sea apropiado, mientras que sea saludable, que sea sano. Yo haré esto. Por ejemplo, yo tengo ganas de comerme una hamburguesa de Whataburger o de McDonald's o de Jack in the Box o de cualquier restaurante. Ese es mi gusto. Y si alguien me dice, no, esas hamburguesas no sirven, pero si a mí me gustan y yo estoy convencido que es buena hamburguesa, yo me voy a comer una allí donde me guste. Bueno, son ejemplos tal vez muy triviales,
pero hay muchas otras cosas ya hablando dentro de la familia, donde el individuo tiene que, para poder seguir siendo un individuo, tiene que tener la capacidad de decir, esto es lo que yo quiero. Porque esto se pierde. Las personas que padecen de dependencia pierden esa capacidad. Y la persona que padece de dependencia necesita que alguien más le diga si se peinó bien, si el color del vestido va con los zapatos, si la corbata le queda al cinturón. O sea, cada cosa tiene que tener aprobación de los demás, porque la persona ha perdido esa capacidad de ser él o de ser ella. Depende de la opinión de los demás. Y cuando la opinión de los demás es negativa, entonces la persona se desmorona. Por el contrario, cuando la persona tiene un concepto claro, porque esto lo dice la Escritura, dice que cada uno de ustedes tenga un concepto claro de sí mismo, ¿verdad? Dice que nadie piense más allá de sí, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. Entonces necesitamos tener ese concepto claro, de tal manera que si yo recibo críticas, si recibo ataques o si enfrento oposición, eso no me va a mí a cambiar en esencia, porque yo sé quién soy, porque tengo una identidad, porque tengo mis valores, tengo mis principios, tengo mis creencias, soy yo, una persona completa, integrada. Entonces, ser un individuo es eso, por supuesto. Vuelvo a repetir que el riesgo es irme al extremo del egoísmo, del narcisismo y del aislamiento. Eso es el extremo negativo, pero sin llegar a ese extremo, la persona puede y debe tener convicciones personales para poder ser un individuo. Si no es así, entonces va a vivir siempre para donde los demás lo empujen. Si el aire va para el norte, él se va para el norte. Si el aire viene hacia el sur, él se va hacia el sur. La persona que es un individuo completo, si él quiere ir al norte y el aire viene hacia el sur, la persona camina hacia el norte. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere. Él dice, yo voy a hacer esto. El aire viene contrario, pero yo voy hacia el norte, porque es donde yo quiero estar. Porque muchas veces vamos a enfrentar situaciones contrarias, ideas, persecución, crítica, y ahí es donde nosotros tenemos que mostrar que tenemos una identidad, que somos alguien, y eso es lo que vamos a hacer, lo que dicte lo que nosotros somos. Claro, no solamente estamos hablando de creencias personales. Aquí estamos hablando de todo aquello que Dios nos ha dado y que hemos adoptado para que sea parte de nosotros mismos. Esa es la personalidad que hemos adoptado en base a lo que Dios nos ha enseñado. Y no importa cuántas críticas, cuántos ataques, cuánta persecución enfrente, yo voy a seguir diciendo, esto es lo que yo voy a hacer, porque esto es lo que me dice a mí el Señor que haga. Entonces, la identidad se logra, o la individualidad está conectada con eso. Esto es lo que voy a hacer, o esto no lo voy a hacer. Hacer afirmaciones como yo siento, yo quiero, yo espero, yo creo. Tenemos que plantearnos de esa manera. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo he aprendido de Dios. O esto es lo que yo he aprendido de la vida.
o esto es lo que yo creo de este asunto. Eso nos hace ser, esa es una característica para lograr la individualidad. Es dar señales de tener vida propia. Cuando uno habla en estos términos, uno demuestra ser una vida, demuestra tener vida propia, demuestras estar presente, demuestras ser alguien, no por ti mismo, ni por méritos personales, es por lo que Dios ha hecho en ti, pero eres alguien que ya Dios te hizo, porque a veces nos sentimos tan vacíos que no sentimos ni lo que Dios ha hecho en nosotros. Y no se trata de pretender que somos alguien solamente por esfuerzos personales. Somos alguien por la gracia de Dios, pero somos alguien y no debemos de pensar menos de nosotros mismos. Y la seguridad no depende de mis logros, sino de lo que Dios ha hecho en mí. Entonces, eso es ser un individuo. A los componentes de la individualidad. Primero tenemos la parte intelectual, el intelecto. El intelecto es la parte racional del individuo. Es con la que razonamos. Es donde se producen las acciones que son razonadas. Es allí donde uno produce todo aquello que tiene que ver con la razón. Todas las acciones, ahora no todas las acciones se originan en el intelecto. Gran parte de nuestras acciones se originan en aspectos emocionales, pero el intelecto tiene una función también muy importante y produce. Hay muchas cosas que no tienen nada que ver con emoción. Por ejemplo, tú vas a la escuela, a la universidad y te dedicas a aprender un tema, es la razón, es el intelecto el que está jugando un papel muy importante. Claro, las emociones también están presentes, ¿verdad? Si te cae bien el maestro, aprendes más. Si te cae mal, vas a buscar la forma de no aprender o de hacer quedar mal al maestro. Pero el intelecto debería estar centrado en aprender. Ahora, si no quieres aprender lo que te están enseñando, al menos deberías estar pensando cómo defenderte o cómo presentar mejores argumentos. Pero muchas veces el intelecto se cierra debido a aspectos emocionales. Se cierra y no escucha ni siquiera para argumentar en contra, porque no dejamos al intelecto pensar. Y tenemos que pensar. Aún pensar no significa aprobar. Poner atención a alguien no es para darle la razón. Poner atención a alguien es para analizar lo que está diciendo y darle la razón en lo que pensamos que tiene la razón, pero también para desarrollar argumentos razonables para contradecir lo que esa persona está diciendo. Pero a veces el aspecto emocional se despierta y nos nubla el intelecto. Entonces el intelecto es para eso, para pensar, para producir acciones totalmente razonadas. Produce acciones basadas en principios claramente definidos. El intelecto es lo que hace, produce acciones, pero esas acciones están basadas en principios claramente definidos. Cada individuo tiene un código de ética escrito en su corazón, la ley, que es ley para sí mismo. ¿De dónde la adquirió? Algunas veces la adquiere de lo que los papás le enseñaron,
otras veces la adquiere de lo que la cultura acepta como algo bueno, y lo mejor sería crear un código de ética interno basado en lo que Dios espera de nosotros. Y los que somos cristianos, pues esa es la fuente de donde hemos desarrollado ese código de ética. Internamente, yo no traigo la Biblia en todas partes. Cuando yo llego a una tienda y sucede algo que yo tengo que tomar una decisión moral, no saco la Biblia a ver qué dice, sino que en ese momento ese código de ética entra en acción, ¿verdad? Y me hace tomar una decisión en base a lo que para mí es natural, para mí va de acuerdo a mi sistema de valores. Entonces es el intelecto el que trabaja en eso. Él sabe dónde está ese código de valores, acude a él cada vez que va a tomar una decisión. Y entonces las decisiones que toma son basadas en ese código de principios escritos en el corazón. Por ejemplo, hay tantas cosas que podemos tener ahí, desde lo más básico, el aseo personal, la pureza mental, las buenas acciones, el servicio, todas esas cosas están escritas internamente o no están escritas. Hay quienes tienen escritos otro código, ¿verdad? Aprovéchate de todo aquel que se deje, ese es su código. Sácale ventaja todo aquel que se deje, sácale ventaja. Y si alguien va a perder, pues que sea él y no tú, ¿verdad? Bueno, ese es otro código de ética, pero tenemos que desarrollar cada quien un código que refleje la voluntad de Dios. Un código como creo que la fuente más excelente de un código sería la naturaleza de Dios. Cada cosa, cada principio y cada decisión que tomemos que vaya de acuerdo a la naturaleza de Dios, a su santidad, a su pureza, a su amor, a su justicia, a su misericordia, no vamos a tener forma de equivocarnos. Pero es el intelecto el encargado de eso. Y cuando una persona posee ese código de ética interno y lo cuida y lo defiende, esta persona posee esa cualidad de ser un individuo, de estar individualizado. Las decisiones que toma el intelecto se hacen sin ninguna o con una mínima influencia emocional. O sea que el intelecto produce decisiones que tienen muy bajo contenido emocional o ningún contenido. Es difícil tomar decisiones únicamente y totalmente racionales. Es por varias razones. Por ejemplo, una de ellas es la manera en que el cerebro está compuesto. Parece ser que toda la información que uno recibe a través de los sentidos, la vista, el gusto, el tacto, todo pasa por una parte en el cerebro donde están las emociones, de tal manera que cuando la información llega al cerebro, que es la parte racional, ya llega con un contenido o ya llega mezclada con algún tipo de emociones. Pero la razón tiene que de alguna manera regular eso para seguir manteniendo la objetividad, para seguir manteniendo lo que es lógico, lo que es apropiado, lo que es justo, bueno, de acuerdo a nuestros principios. Esa es la parte racional. Pero la individualidad no solamente tiene la parte racional, no solamente tiene el intelecto. La individualidad tiene la parte emocional.
Las emociones, en su sentido primario, ayudan al individuo a sobrevivir y lo protegen de los peligros. O sea, las emociones en su sentido más rústico, más rudimentario, tienen el objetivo de proteger al individuo. Es ahí en las emociones donde se encuentra el sentido de sobrevivencia. Es lo que te mantiene vivo. Si, por ejemplo, este edificio se incendiara, de repente hubiera lumbres en todas partes de este edificio, yo no me iba a poner a razonar sobre cuál sería la ruta más directa para escapar. En este momento entraría en acción la parte emocional, la parte de la sobrevivencia, y me empujaría a salir corriendo por el lugar más cerca, aunque quizás no sea el mejor, pero si hay una ventana por ahí me voy a brincar. Pero eso va a ser ya no porque yo razoné que ese era lo mejor, sino porque el impulso de sobrevivencia es el que me empujó a tomar esa decisión, esa ruta. Entonces, en su sentido primario, las emociones ayudan al individuo a sobrevivir. Es algo que tenemos que estar conscientes. Y nos protegen de peligros. Creo que en una lección anterior vimos un poco sobre este aspecto. Y es importante porque hay peligros que despiertan esa parte del individuo. Peligros reales, pero muchas veces hay peligros imaginarios. Y muchas veces hay presión innecesaria, sobre todo en el caso de los niños. Muchas veces los hijos son presionados de tal manera que ellos funcionan más por instinto de sobrevivencia y de protección que por acciones razonadas. Y los padres luego nos asustamos: ¿por qué mi hijo será tan impulsivo? ¿Por qué no pensará lo que hace? Y no lo hace porque nosotros mismos somos quienes estamos poniendo demasiada presión. Cuando tú presionas a un niño, el niño deja de pensar y empieza a funcionar impulsado por las emociones. Y la emoción lo único que conoce es sobrevivir. Y el niño va a hacer cualquier cosa, buena o mala, para sobrevivir. Cuando el padre se constituye en una amenaza del hijo, el hijo hace cualquier cosa, racional o irracional, para protegerse de la presión, porque ya considera al padre como un enemigo, no como un aliado. Entonces nosotros no queremos ni debemos buscar que nuestros hijos funcionen originados por las emociones, porque generalmente lo único que van a hacer es tratar de protegerse, de sobrevivir, y no van a tomar las mejores decisiones. Yo sé que a veces hay que poner presión, pero tiene que hacerse con mucho cuidado, porque no queremos que nuestros hijos vivan siempre presionados, de tal manera que siempre vivan más bien en un sentido de alerta, siempre van a estar como listos a defender o atacar. Entonces, esas son las emociones. Podríamos decir al lado opuesto de la parte racional. Pero es que las dos van de la mano. La emoción como un instinto y la razón
que es la que regula o debería regular el instinto. Pero a veces no sucede, ¿verdad? Así. Las emociones funcionan en forma automática y son altamente reactivas. Las emociones son impulsivas, son automáticas. Nos despiertan internamente sentimientos en nosotros. Los que sentimos una emoción, inmediatamente hay una reacción, porque las emociones son altamente reactivas. Son automáticas. Cada vez que tocas ese botón, hay la misma reacción. Tocas el botón, hay la misma reacción. Porque son automáticas. O sea, reaccionan en forma automática. No son pensadas ni meditadas. La razón debería de regular el impacto de la emoción. Pero la emoción pura, si no hubiera razón, la emoción pura sería un descontrol total. Porque es automático, porque es reactivo y porque el objetivo final de la emoción es la sobrevivencia del individuo. La meta de cada individuo es alcanzar un buen grado de conocimiento y manejo de sus emociones. Esa es la meta. Y este es el objetivo de esta clase, o de esta parte de esta clase. Aprender a conocer la parte emocional y hacer ciertos ajustes para que no nos controlen, que no nos arrastren a hacer cosas inapropiadas y sobre todo a desarrollar relaciones disfuncionales, relaciones enfermizas, tóxicas, debido a que muchas veces no regulamos el contacto que tenemos con otras personas, vivimos demasiado empalmados con ellos o demasiado distantes de ellos, de tal manera que las relaciones no son saludables, no están balanceadas. Pero para eso tenemos que preguntarnos nosotros, ¿cómo somos? Y una vez que descubramos cómo somos, vamos a poder modificar de alguna manera la parte emocional. Estamos hablando de quizás del trabajo más profundo que se puede hacer en un individuo, modificar lo automático. Pero si alguien logra modificar un automático, entonces será una persona que está realmente en control de su propia vida. Porque si, por ejemplo, en mi casa, mi esposa, cada vez que hace algo que no me gusta, yo reacciono con coraje. Y esa es la historia de 30 años de matrimonio. Y ella hace eso y cada vez que lo hace, me da mucho coraje. Por ejemplo, si a mí no me gusta que haya cosas en los sofás, y yo llego del trabajo y encuentro un zapato, me da coraje. O si encuentro ropa ahí sucia arriba del sofá, me va a dar coraje. Y ya tengo 30 años y ni ella cambia de no cuidar de que no haya cosas en el sofá, y ni yo cambio. Mi automático es enojarme. Bueno, un día hay que modificar eso. Un día hay que cambiar ese automático, y que cuando yo vea la ropa ahí donde no me gusta, en lugar de caerle encima con coraje como lo he hecho por tantos años, entonces ahora tengo que cambiar y con una sonrisa decirle: mi amor,
no me gusta la ropa en el sofá, tú sabes, pero me gusta estar contenta contigo. Y voy a ignorar la ropa y véngase para acá. Deme un abrazo, deme un beso y vamos a estar contentos. Eso sería cambiar un automático. Bueno, tengo que terminar esta clase. Los espero en la próxima para continuar el estudio de los componentes de la individualidad. Hay dos componentes de la individualidad. Todavía no entramos en lo que es la parte relacional. Estamos hablando de lo que es puramente la parte la individualidad. Tiene dos factores, el factor intelectual y el factor emocional. El individuo piensa, pero también el individuo siente. Y la mente, la razón, tiene que estar en control de las emociones, de tal manera que llegue hasta regular y cambiar aquellas acciones y respuestas que son automáticas. Bueno, ojalá y esto se logre a través de mucha disciplina y pedir la ayuda de nuestro Dios. De mi parte es todo. Gracias y nos vemos en la próxima clase.